Hoy, tarde invernal, con una cordillera nevada, preciosa, iniciamos un ciclo de conversaciones acerca de esta nueva constitución, que es la tarea fundamental de los integrantes de la Convención Constituyente. Y el objetivo es que personas de diferentes edades, porque el conocimiento no tiene nada que ver con la edad. Esto es como los colores. Los colores no tienen nada que ver con el sexo. Aquí lo que importa es que las personas que participen en este diálogo conmigo sean personas que saben acerca de lo que están diciendo. Porque la costumbre en este país es que la gente habla sobre lo que ignora. Es lo mismo que pasaba en la época de Sócrates. Y por eso es que Sócrates siempre estaba preguntando. Y decía, las personas que contestan, la mayoría no saben nada, pero hablan igual. Y acá en Chile pasa lo mismo. Todo el mundo habla de todo. Y sabe poco, o sabe mucho, o no sabe nada. Entonces, como una contribución a nuestros compatriotas, este canal invitará permanentemente a distintas personas que saben acerca de estos temas para que nos ilustren y así podamos tener un diálogo efectivo. Ahora bien, comenzamos hoy y nos acompaña en esta oportunidad una joven egresada de Derecho, que además ya hizo su práctica y la aprobó y además es procuradora, así que ella también ejerce. Y ante la invitación que le hice, por supuesto, aceptó gustosamente y estará con nosotros esta tarde, así como en la próxima semana habrán otras invitadas o invitados para tratar distintos temas. Y hoy día vamos a tratar un tema muy importante, que es el tema precisamente de la Constitución. Porque ustedes deben saber que el origen del constitucionalismo moderno lo encontramos en Inglaterra. Y fue el primer país del mundo moderno que tuvo una constitución escrita. Entre la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Francesa del siglo XVIII, se desarrolló un importante movimiento intelectual que supuso una profunda transformación en el orden ideológico, político, económico, social y científico, al que se denominó el siglo de las luces o ilustración. La ilustración francesa e inglesa exaltaron la razón, el naturalismo, y pusieron hincapié en la igualdad de todos los hombres y en los derechos naturales innatos. Y esta ilustración se expandió por toda Europa y el rey, al frente de las monarquías, adopta este movimiento que se denominó, lo conocemos con el nombre de despotismo ilustrado, hasta que las nuevas ideas que nacen de esta ilustración, miren la importancia que tuvieron, tumbó la monarquía. Y así entonces nacerá el constitucionalismo moderno. Por eso es tan importante ir al ser de las cosas. Y como se trata de estudiar los distintos temas que irán proponiendo en cuanto a cómo configurar una nueva constitución, es que hoy queremos partir de cómo podemos definir qué es constitución, cuáles son sus tipos, cuáles son los tipos de constitución, los contenidos, etcétera. Y entonces, a cuyo efecto está con nosotros, entonces, Carla, para ilustrarnos sobre este tema y conversar acerca de los distintos aspectos de esta materia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos en este día acá en Talca nublado. Primero, agradecer a don Fidel esta oportunidad de poder compartir mediante esta plataforma un tema tan relevante como es la Constitución y la Convención Constituyente, ¿ya?
Así como señaló don Fidel, es muy importante para poder abordar el tema con conocimiento, saber los aspectos generales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que señalar qué es la Constitución. Si queremos hablar de los cambios que se van a venir dentro de este derecho, tenemos que saber desde el inicio, los aspectos generales, las cosas preliminares. Bueno, la Constitución la podemos definir de una manera simple como la norma fundamental del ordenamiento jurídico, cuya posición se encuentra en la cúspide, ¿ya? Respecto de los demás cuerpos legales. Por ende, tiene un rango superior, ¿ya? En cuanto a los contenidos de las constituciones en general, la Constitución es una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del derecho y que consagra derechos fundamentales, estableciendo mecanismos de tutela y protección de los mismos. Por ejemplo, en nuestra Constitución encontramos el recurso de protección que se encuentra consagrado en el artículo 20. ¿Ya? Eso es de manera preliminar de lo que es la Constitución. Ahora, esta Constitución se clasifica, ¿ya? Principalmente dentro de las clasificaciones más importantes, podemos señalar que encontramos constituciones escritas y consuetudinarias. Perdón. Aquellas escritas son las que constan en un único texto formalmente redactado, por ejemplo, la Constitución Española del año 1978, ¿ya? Y dentro de las constituciones consuetudinarias, aquellas no constan en un único texto, sino que provienen de múltiples documentos, por ejemplo, leyes, sentencias y tratados. Un caso es la Constitución del Reino Unido. Además, existe otra clasificación, que son aquellas constituciones breves y extensas. Las breves contienen un número reducido de artículos, por lo tanto, su contenido regula aspectos esenciales. Un ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos las constituciones extensas, que, como lo señala, contienen abundantes artículos y regulan distintas materias, no solamente lo esencial, sino que también regula otros aspectos que perfectamente se podrían regular en leyes comunes u ordinarias. Ejemplo de esto, tenemos la Constitución de India, que contiene más de 400 artículos, y la Constitución de Bolivia del año 2009, que también contiene más de 400 artículos, ¿ya? Bueno, y por último, la última clasificación de las constituciones, encontramos la rígida y flexible. La rígida o semirrígida dice relación con la capacidad de reforma. Pues reformar las constituciones rígidas es mucho más complejo, pues contempla un procedimiento especial caracterizado por la exigencia de altos quórum. Por ejemplo, la Constitución de Argentina, la Constitución de Uruguay, ¿ya? Y respecto de las constituciones flexibles, bueno, implica que reformarlas no conlleva un procedimiento distinto al que podría conllevar modificar una ley común. Por ejemplo, la Constitución de Nueva Zelanda y de Inglaterra. Respecto de nuestra actual Constitución que está vigente el día de hoy, podemos señalar que, de manera muy general, que está compuesto por 15 capítulos, que trata de diversos temas. Por ejemplo, entre ellos, las bases de la institucionalidad, la nacionalidad y la ciudadanía, los derechos y deberes constitucionales que se encuentran consagrados en el artículo 19, el gobierno, el presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la reforma constitucional, además de otros títulos. Bueno, una opinión respecto de la Convención Constituyente
es señalar que estas 155 personas que la conforman tienen una labor, una tarea sumamente importante, que es redactar una nueva constitución, respetando como límites el deber de resguardar el carácter de república, la democracia, entre otros. Y como usted, don Fidel, en otro video anterior señaló que no hay peor guerra que entre hermanos, y eso es verdad, sería muy lindo que los constituyentes se consideraran como hermanos y por ende aprendieran a dialogar y dejar sus diferencias políticas de lado por el interés del país y por en realidad siempre dirigido al bien común y no a los intereses propios. Como tú has dicho, la Constitución es la ley suprema. En esta pirámide keynesiana, Kelsen, para los que no saben, fue un gran jurista austriaco que redactó la Constitución de Austria. Imagínense ustedes. Y como ley suprema, que eso es lo importante, y hay que subrayar eso, Carlita, hay que subrayarlo. ¿Qué significa que la pirámide normativa, que es una pirámide, en la cúspide está la Constitución, las normas inmersas en la Constitución, que también se llama ley fundamental. Y luego, en el andamiaje que baja hasta la base, tenemos la ley en general y las distintas formas de ley. Ahora, estas distintas formas de ley en la Constitución vigente, que no estaban en las anteriores constituciones nacionales chilenas, están las leyes de quórum calificado, las leyes, esas son muy importantes, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes ordinarias, que para aprobarse requieren de quórum más simple, el decreto con fuerza de ley, los decretos ley que están vigentes en Chile, porque hay muchos que no saben que hay decretos leyes de la época del gobierno de Ibáñez, del 24 al 31, que estuvieron vigentes en Chile muchos años. Como están los decretos leyes que se dictaron en el gobierno militar, están vigentes. Entonces, ¿por qué es tan importante tener el concepto claro de la Constitución, de lo que has explicado tú de manera clarísima? Compartir que la Constitución puede ser extensa, como tú lo has dicho, o puede ser breve. No sacamos nada de tener una Constitución con 1.500 artículos si el día de mañana resulta ineficaz. Porque hay una cosa muy importante en esta materia, ¿eh? Tú comprenderás que el ciudadano, todos tenemos que acatar el ordenamiento jurídico, así como tenemos que acatar una ordenanza municipal que está en la base de esta pirámide, también tenemos que acatar lo que dispone un decreto supremo o un decreto ministerial que se dicta delegando a la facultad del presidente de la República la potestad reglamentaria, que es muy importante, que la detenta el presidente. Tenemos que acatar la ley, las distintas formas de ley, pero además tenemos que acatar la Constitución, porque hay dos cuestiones fundamentales. El principio de la legalidad, porque la Constitución es muy clara. La que está vigente, y está vigente mientras no se aprueba la nueva, porque si el día de mañana en el plebiscito final el país rechazara la propuesta de nueva Constitución, sigue vigente la actual. En consecuencia, esta Constitución, que no piensen algunos que hay que dejarla a un lado ahora, no, está plenamente vigente. Y esta Constitución establece en el artículo 6º algo muy importante,
señala que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. He aquí el principio rector, el por qué somos república. Porque en una república, tanto gobernantes como gobernados deben acatar la ley y la Constitución. Primera cuestión. Entonces, no es un asunto semántico. Algunos están hablando de que al interior de Chile hay distintas naciones. Eso es muy discutible. Y por eso que el término república, que tiene un origen en la Roma antigua, pues. Si estas cosas no han surgido hoy día, no se le ocurrió a un iluminado, porque hay muchos iluminados hoy en día en este país. No de la noche a la mañana apareció el vocablo república. La república significa la gestión de todos. Por eso es que estamos todos integrados. Y el Código Civil, cuando se estudia en primer año de Derecho, lo primero que estudian los alumnos que dicen, artículo 14, la ley se aplica a todos los habitantes de la República, a todos los habitantes de la República, incluso a los extranjeros. Por eso es que somos república. En consecuencia, se aplica a los que son minoría desde un punto de vista de su origen étnico, como a la mayoría. Porque, este es un país mestizo. Hay algunos que creen ser de origen francés, alemán, escocés. No, somos chilenos. Y si somos chilenos, acatamos la ley chilena. Y estamos todos sometidos entonces al artículo 6 de la Constitución, que no podrá ser obviado o soslayado, o el artículo 7, que establece los principios de la legalidad y la juridicidad en el país. Esto es fundamental saberlo. Entonces aquí no se trata de estar cambiando los nombres, de estar haciendo sustituciones, acomodaticias, que todas esas son pirotecnia muy entretenida ahora, pero vayamos al fondo del asunto ahora, porque hay que hacer un diseño constitucional, como tú has dicho. Y en ese diseño, evidentemente que tiene que ver con cómo está organizado el poder del Estado, cuáles son los atributos de esos poderes. Porque, por ejemplo, ¿no te parece a ti que una de las cuestiones que se tiene que mantener es la separación de los poderes? ¿No te Sí, parece? estoy totalmente de acuerdo, que se tienen que mantener esta separación de poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial. Evidente, la separación es muy importante, porque el que primero que planteó este tema fue Locke en el siglo XVII. Si estas cuestiones no fueron a propósito del estallido social. Y Locke no es del estallido social, viene del siglo XVII, Locke, y lo tomó Montesquieu, pues, la separación de poderes, que es muy importante, y que hoy en día se habla de separación de funciones. El Ejecutivo tiene la función de administrar el país. Y, por ejemplo, el presidente de la República administra el país, pero claro, y lo administra y tiene su gabinete y sus ministros. Pero en Chile ha habido una hipertrofia legislativa creando ministerios. Hoy en día, fíjense ustedes, estamos en el número 24. Hoy en día, el artículo 1 de la ley 20.502 señala que el presidente de la República ejercerá el gobierno y administración del Estado por intermedio de los siguientes ministerios. Son 24 ministerios. Me parece excesivo. ¿Qué opinas tú? ¿No te parecen excesivos 24 ministerios? Efectivamente son bastantes ministerios. Lo difícil de que existan tanta cantidad de ministerios es que todos ojalá pudiesen funcionar de manera eficaz, principalmente. No nos sirve de nada en realidad tener 50 ministerios si no funcionan de la forma correcta. Pero evidente, así como por ejemplo que tendrá que revisarse esta cuestión. Si el Ejecutivo administra y el que tiene el poder jurisdiccional y el poder judicial son los jueces,
¿Qué tienen que ver la superintendencia? Porque cada vez que hay problemas, se crean superintendencias. Hay que crear tiene una superintendencia. La superintendencia de educación, la superintendencia de educación superior, de educación primaria, secundaria, la superintendencia de seguridad social, la superintendencia de banco. Todo esto, una superintendencia. Y le dan facultades para sancionar, para conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y esas facultades son propias del Poder Judicial, pues. En consecuencia, estos colgajos, llamados superintendencias, ¿qué hacen en el Poder Ejecutivo? Es una pregunta. Este tema tiene que ser revisado, por supuesto. Entonces, esta cosa no puede estar todo el día dándose vuelta en el mismo tema de las etnias, de las etnias, de las etnias. Ese es un problema que hay en el país. Pero no podemos estar dándonos vuelta todo el día en este círculo vicioso porque vamos a terminar todos mareados. Efectivamente, hay muchas materias por regular y por eso lo importante es, bueno, esto lamentablemente no depende de nosotros dos, pero sería ideal que los constituyentes dejaran sus intereses propios de lado y pudieran comenzar ya a trabajar de forma eficaz y no en realidad discutir siempre relacionado solamente a un tema, sino también abordar otros. Evidente, porque se han comido ya varios meses en estas cuestiones. Yo no estoy diciendo que no tienen trascendencia, pero la misión que tiene es estudiar antes de redactar, porque ¿cómo voy a redactar yo algo que no he estudiado? Hay que votarlo, hay que ponerse de acuerdo. Efectivamente, también estamos conscientes que realizar una constitución no es de un mes para otro, eso estamos totalmente claros Bueno, todos. pero por eso le dieron un plazo Pero larguísimo. el trabajo hasta el momento ha sido nulo, lamentablemente, de la convención. Se han En preocupado cuanto, más en de cuanto, entre perdón, Carlita, en cuanto al cumplimiento del objetivo, porque han estado dedicados a otra cosa. Exacto, exacto. En realidad se ha perdido un poco el horizonte y en lo personal estoy un poco, es esto un comentario ya mío, un poco decepcionada, la verdad. Bien, te agradezco tu participación. En próximo programa te haré otra invitación Muchas gracias, don y Fidel. ha sido muy, muy clara tu contribución. Nos estamos viendo. Adiós, muchas gracias. Don Fidel, disculpe, me gustaría realizar una invitación a las personas que nos ven en YouTube de educarse en el ámbito cívico ingresando a Biblioteca del Congreso Nacional. Hay una sección que se llama Guía de Educación Cívica, donde pueden aprender de manera muy simple y fácil todo lo relacionado con la Convención Constituyente y la historia de las constituciones anteriores. Eso, muchas gracias, don Fidel, por Muy la invitación. interesante. Que estés muy bien. Adiós. Chao. Hasta luego.